inicia la grabación en este momento. Muchas gracias a todos que están acá. Espero que nos encontremos lo mejor posible. Y bueno, también comentarles que uno de los acuerdos que habíamos llegado a la sesión anterior es que íbamos a iniciar, así como la sesión anterior, esta sesión con un poco de actividad física, un poco para movernos de manera diferenciada o de manera distinta a como habitualmente manejamos nuestra corporalidad. Así que entiendo que, Consuelo, tú te habías propuesto, si recuerdo bien o recuerdo mal. Sí, profe, yo. Ya, buenísimo. Entonces nos ponemos en tus manos, cuando quieras y como quieras. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Ya, buenas tardes, profes, compañeros. Bueno, si se pueden poner de pie, eso es lo ideal. Si no, en el asiento igual está bien, pero ojalá pueda ser de pie. Espero que tomen una postura derecha, con la espalda erguida, pero no tenso, sino que de manera natural. Vamos a inhalar, a botar por la boca. Eso, vayan a su ritmo. Si quieren hacer inhalaciones más profundas o más cortas, ahí depende de ustedes, ¿ya? Eso. Oxigenen su cuerpo, sientan como el oxígeno va llegando a sus piernas, a sus manos, a sus brazos. Eso. Vamos a mover nuestra cabeza de un lado a otro lentamente. Eso. Ahora vamos a moverla de arriba hacia abajo, con cuidado. Van a hacer círculos hacia su derecha, con la cabeza pasando por cada eje. Eso. No olviden ir acompañando este movimiento con la respiración. Ahora vamos hacia el otro lado. Eso. Vamos ahora a inhalar por la nariz. Cuando inhalemos, vamos a subir nuestros hombros, lo más que podamos. Sube, y cuando exhalemos, suelto los hombros. Suelto, suelto. Ahora inhalo. Suelto. Inhalo. Suelto. Inhalo. Suelto. Vamos a rotar nuestros hombros hacia atrás. Mientras los rotamos hacia atrás, vamos abriendo nuestro pecho. Eso. Si sienten que les suena, deberían repetir esto, ojalá todos los días, aunque sea una vez al día. Ahora vamos hacia adelante. Eso. Vamos a inhalar. Mientras inhalamos, subimos nuestros brazos. Los alargamos lo más que podamos. Ojo que no pase esto de que los hombros toquen nuestra oreja, sino que bajo mis hombros, eso, estiro e intento alcanzar el techo. Aprovecho de estirar los dedos, eso, inhalando y exhalando. Ahora voy a subir un brazo, bajar el otro y abro mi pecho. Y hago lo mismo con el otro, eso, pasando por el centro, estiro, eso, estiro lo más que puedo, sigo estirando, eso,
Si es que pueden hacer círculos hacia atrás, estaría maravilloso. Bien amplio, lo más amplio que puedan. Sientan cómo se acomoda cada parte de su espalda. Y ahora vamos hacia adelante. Eso. Relajo, suelto un poco. Eso. Paso mi brazo derecho y encima mi brazo izquierdo. Estiro. Lo mismo que recién, ojo con hacer esto, sino que bajo mi hombro. ¿No? Inhalo. Exhalo. Suelto. Y ahora voy hacia el otro lado. Inhalo. Exhalo. Suelto. Estiro mis brazos hacia adelante y muevo mis muñecas de esta manera. Una y una. Una. Hago círculos. ¿Mm? Como haciendo voguing. Sí. Tal cual. Ahora hacia afuera. Aprovecho de estirar mis dedos. Hacia adentro. Contraigo y estiro. Contraigo. Eso. Eso. Suelto. Ahora vamos a tomar nuestras manos en la cadera y vamos a hacer círculos. Primero hacia un lado, bien amplio. No olviden respirar. Ahora hacia el otro lado. Vuelvo a subir mis brazos. Inhalando. Voy hacia su lado derecho. Vayan hacia su lado derecho. Y estiren lo que más puedan. Eso. Respiren. Inhalen. Y exhalo, vuelvo al centro. Vuelvo a inhalar. Y voy hacia el otro lado. Inhalo, suelto y tomo mi pierna derecha, ojalá poder tomar la rodilla. Si tienen que afirmarse de algo, pueden hacerlo, obviamente. Y no sé si se ve, pero intento mover mi pie hacia adentro, hacia afuera, haciendo círculos en mi tobillo. Eso, Voy a quitar esto. eso. Vuelto y ahora voy con la otra pierna. Tomo y hago círculos hacia afuera. Círculos hacia adentro. Y suelto. Inhalo una vez más, subiendo mis hombros y boto todo. Eso, espero que les haya gustado y que les sirva. Muy bien, me encantó. Gracias, Consu, igual lo hice. Ay, gracias por hacerlo. Gracias, Estuvo- compañera. Me sonaba todo. Lo podemos repetir todas las clases si quieren. Sí, sería bueno que a lo mejor la próxima clase alguien se apunte de manera voluntaria, así como, ya, yo lo hago. ¿A quién le gustaría? Bueno, piénsenlo, lo podemos ver al final de la clase para que lo vayan pensando. Pero me encantó. Muchísimas gracias, Consuelo. De nada, profe, gracias por el espacio igual. Es importante igual darse esos momentitos de relajo y de acomodar el cuerpo. Sí, y se siente distinto además. Bien, pues vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy
va a tener dos momentos, bueno, tres, que es el de la movilidad es uno, el segundo es el contenido, y el tercero, cualquier comentario o si quieren tener alguna reunión privada, etcétera, con respecto a las notas, ¿ok? Que ya están en el aula virtual con las observaciones y demás, para que en su momento lo vayan viendo y se puede ir discutiendo, ¿no? Las notas son como un símbolo del cual yo no estoy tan de acuerdo, pero que hay que usar, ¿no? Pero estamos como, yo estoy abierto al diálogo, ¿no? No hay ningún problema con respecto a ello, ¿no? Bien, vamos a empezar. La clase de hoy es una clase que a mí me parece como bien esclarecedora, interesante, en términos de la relación que tiene la psicología con el concepto de género o el sistema sexo-género, y también cuáles han sido sobre todo las tres principales aproximaciones en términos de estudio que ha tenido la psicología con relación al sistema sexo-género. A esta altura de los contenidos no vamos a hacer definiciones básicas porque esas las hemos estado reiterando constantemente en las clases anteriores, así que voy a dar por sentado que muchas de las definiciones básicas ya están cimentadas, por decirlo de alguna manera, o esclarecidas, o entendidas y comprendidas, ¿no? Y que eventualmente les estaré haciendo como algunas preguntas con respecto a ellas, un poco para ir construyendo el hilo de las ideas. Bien, el concepto de género y psicología tiene aproximadamente unos 45 años, sobre todo a partir de esta propuesta que hace Gail Rubin con la conceptualización y la operacionalización del concepto de sistema sexo-género, ¿no? Y que ha impactado, como hemos visto, a toda la ciencia social, a las ciencias de la salud, a las ciencias en general. El concepto de género es imprescindible. Ya no se puede a estas alturas de la vida moderna y del avance de la ciencia, ya no se pueden hacer investigaciones sin considerar las diversas interseccionalidades que conforman la complejidad humana. Es decir, básicamente ya casi ninguna ciencia se atreve a decir como algún tipo de conclusión sin considerar las diferencias entre diferentes tipos de sectores, como puede ser raza, sexo, género, etcétera, ¿no? Por eso el concepto de género está siendo cada vez no solamente politizado en las calles, sino que también politizado en los textos científicos. Y en psicología tienen más o menos, estos datos siempre van a ser aproximados, ya que puede salir más adelante alguien que diga, no, lleva más tiempo, es posible, ¿no? Pero más o menos tiene como 45 años y vamos a hacer un súper resumen, ¿no? De las aproximaciones que ha tenido la psicología y los usos que ha tenido la psicología con respecto al concepto géneros, ¿no? Y como casi siempre lo hago, pongo en contexto este tipo de contenidos. Es decir, desde la psicología se ha reflexionado con la necesidad de incorporar experiencias de vida diversas en las investigaciones. Es decir, en muchas ocasiones, desde la psicología y desde el análisis de arquetipos, comportamientos, conductas, etcétera, siempre se partía de la base de un sistema binario, ¿no? Entonces, actualmente la psicología se está cuestionando mucho esta base estructural binaria sobre la cual se ha desarrollado mucha de la ciencia, no solamente de la psicología, sino que también de muchas ciencias sociales. Y el concepto de género permite incorporar experiencias de vida diversa, no solamente como un espacio o un lugar de estudio, sino que también desde la psicología
se ha propuesto que no solamente se incorporen en espacios o procesos de estudio a las diversidades, sino que también propone que se hagan estudios desde las diversidades, que son dos posturas complementarias y distintas. Una cosa es que desde la psicología pudiese entender los comportamientos desde la propia diversidad, rompiendo una estructura binaria, que es sobre la base sobre la cual se han estructurado muchos de los análisis, sino que también propone que desde las diversidades se hagan estudios desde y para las diversidades, ya que es necesario incorporar otras experiencias de vida que no sean necesariamente heterosexuales o que no tengan que responder necesariamente a un sistema binario. Entonces, esta es una de las grandes reflexiones que ha hecho la psicología en ese sentido. Y también otro de las grandes propuestas que ha hecho la psicología, o como, más bien como una de las principales cuestionamientos que ha hecho la psicología y que ha motivado otros tipos de investigación más diversas, es la necesidad, como necesidad, ¿no?, de dejar de analizar las conductas teniendo al hombre, al masculino, como referencia. ¿Por qué? Existe un tipo de investigación que se llama metaanálisis, ¿no? Y que consiste en hacer análisis de los análisis, ¿no? ¿Cómo se hacen los análisis de los análisis? Ese es el metaanálisis. Y lo que han descubierto muchas psicólogas, sobre todo mujeres, feministas y psicólogos, sobre todo homosexuales y lesbianas, es de que los análisis que se hacen de las mujeres y de las diversidades tienen como referencia en la mayoría de estos análisis el comportamiento de un masculino o, en términos de Simone de Beauvoir, de un universal, ¿no? Lo vemos con muchas teorías psicoanalíticas en donde hacen el análisis de las mujeres y las diversidades a partir de un universal, ¿no? Que ustedes lo saben muy bien, y que es necesario hacer análisis de las experiencias de vida sin tener como referencia a un universal, sino más bien analizando desde las propias experiencias de vida que son particulares y que en muchas ocasiones tienen poco o nada que ver con esta figura universal, heterosexual, antropocéntrica también, ¿no?, que es esta figura masculina. Entonces, la psicología toma el concepto de género en términos de incorporar nuevas experiencias de vida, pero también toma la necesidad de que estas diversidades investiguen. Esto es súper potente porque para que las diversidades investiguen, tienen que tener, o es necesario antes, tener el acceso a la educación, ¿no? Y esto es supremamente importante porque es una postura política. Abramos la educación a las diversidades para que desde las diversidades se hable y dejemos de tener como parámetro o base de análisis de las diversidades a este universal. Dejemos de hacer esto e investiguemos desde las mujeres y desde las diversidades de experiencias de vida. Entonces, ese es el contexto en el cual nos vamos a ir desarrollando, sobre todo cuando expongamos las aproximaciones, que son 3, básicamente, existen más, pero las aproximaciones que ha tenido la psicología con el concepto de género. Bien, en psicología, por supuesto que existe una perspectiva psicológica de género y que lo que hace son, intenta de alguna manera tener algunas explicaciones, romper con las generalidades del comportamiento a partir de la diversidad existente en factores como biológicos, experienciales y socioculturales. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario o por qué propone desde la psicología del género romper con estas explicaciones generales del comportamiento y atender las diversidades existentes a partir de factores biológicos, experienciales y socioculturales? Porque, bueno, un poco
también sobre la línea que nos plantea Simone de Beauvoir, es porque las experiencias de vida son singulares, ¿no? Es verdad, y no se niega una normatividad de la que hemos hablado en textos anteriores, no se niega una normatividad, pero el efecto que tiene esta normatividad sobre las experiencias de vida siempre van a ser diferenciadas dependiendo del contexto, la escala de valores y la cultura en la cual estas experiencias de vida se estén desarrollando, ¿no? Y lo que hace entonces es relevar la psicología del género, las relaciones e interacciones entre grupos sexuales, ya que sigue considerando el sello biológico que está bien desde un punto de vista académico, así como el del desarrollo de las masculinidades y de las feminidades, promoviendo la igualdad o la diferencia de comportamientos entre hombres y mujeres, o también intentando dilucidar la igualdad o las diferencias de rasgos de lo femenino y lo masculino. Ojo, aquí desde la perspectiva de género de la psicología, marca una diferencia importante. Una cosa es los hombres y las mujeres y otra cosa es lo femenino y lo masculino, en donde el primero contiene un sello biológico. Y lo femenino y masculino es cultural. Entonces, tenemos un poco recapitulando para que quede clara esta primera parte, ¿no? Desde la psicología se propone incorporar experiencias de vida diversa, no solamente teniendo a este universal como referencia, sino que también incorporando a las diversidades no solamente como sujetos o sujetas de estudio, sino que también como cuerpos de estudio, o sea, como investigadores, como investigadoras, como cuerpos de investigación, ¿no? Y esto implica una postura política de abrir la educación. Existe también, dentro de esta perspectiva de la psicología en género, romper con leyes generales del comportamiento a partir de la diversidad existente, considerando factores como biológicos, experienciales y socioculturales, relevando las relaciones e interacciones entre grupos sexuales, así como el desarrollo de masculinidades y feminidades, que tiene como objetivo identificar las igualdades o las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres en tanto sello biológico, pero también investigar o relevar las igualdades o diferencias de rasgos entre lo femenino y lo masculino, que es el sello cultural, ¿no? Esa es como la postura. ¿Hay alguna duda con respecto a esto que acabo de mencionar? No sé, por ejemplo, Danae, ¿tienes alguna duda? La verdad es que no, profe. Esta perspectiva de psicología en género tuvo un antecedente anterior que fue muy criticado, pero que duró muy poco, que se reformuló, que es la psicología de las mujeres. Cuando Gay Rubin en el 75 plantea el sistema sexo-género, tuvo un impacto en todas las ciencias en general, sobre todo en las ciencias sociales y de la salud. Y una forma de poder, de alguna manera, responder a este llamado conceptual que estaba haciendo Gay Rubin, ¿no? La psicología dijo, nosotras también, como ciencia, queremos aportar, y aportamos como una rama de la psicología denominada psicología de las mujeres. Sin embargo, esta psicología de las mujeres, que es más o menos de los 60, de los 80s, más o menos, se manejaba desde un estereotipo de género, es decir, el objeto de estudio de la psicología de las mujeres se abordaba únicamente en temas como salud, maternidad, acceso a la educación, presencia en la vida pública, etc. Es decir, en un primer momento, la apuesta de la psicología desde la psicología de las mujeres hacía investigaciones, pero reafirmando los estereotipos de género, en donde las investigaciones se basaban únicamente en aspectos como salud, maternidad,
acceso a la educación y presencia en la vida pública. De alguna manera, como reafirmando que las mujeres o lo que hay que estudiar de las mujeres son únicamente los elementos que responden a la normatividad femenina, ¿no? Cuando esto no es así. Afortunadamente, se dieron cuenta antes y pudieron reformular a partir de esta nueva perspectiva que es psicología de género, ¿ok? Bien. Existen tres tipos de aproximaciones en términos estructurales de la psicología con el género y que de alguna manera marcan el abordaje que se tiene sobre los comportamientos humanos, ¿no? Y que se los voy a presentar de manera cronológica, es decir, la primera, que es de los 70s, ¿no? La segunda aproximación, que es de los 90s, 2000s, y la tercera, que todavía no la he anotado acá, tiene que ver más bien con la actualidad, ¿no? La primera aproximación que tiene la psicología con el género es a partir de una conceptualización que es el sistema sexo-género era considerado como una propiedad interna, una variable del sujeto y una característica inherente que formula el comportamiento. Comparar hombres y mujeres y el alcance de las diferencias y el sexo como capacidad física, como coeficiente intelectual, habilidades cognitivas y sociales. ¿A qué se refiere con esto? La primera aproximación que tiene la psicología con el concepto de género tuvo un sello o una impronta biológica durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta primera aproximación consideraba el sistema sexo-género como una propiedad interna, es decir, como el ser. Las personas cuando nacen son hombres o mujeres, dependiendo de la interpretación del sexo, pero que el sello biológico es la impronta a partir de la cual se hacen los estudios de psicología con respecto al género. Y lo que buscaba este tipo de aproximaciones era indagar las diferencias o las similitudes de comportamiento a partir del sexo, a partir del sello biológico. Y lo que hacían era que determinar que el sello biológico era algo inherente. Y como era inherente en términos biológicos, tenía que tener o tenía que producir respuestas diferenciadas en los comportamientos dependiendo si eras macho o hembra, ¿no? Esa era como la primera aproximación. Y, por tanto, se consideraba este tipo de aproximaciones como ser, como un elemento ser, ¿no? Como el verbo ser, en donde el momento en que se es a partir de lo biológico determinaría, dependiendo de ese tipo de... ¿Sí? ¿Eso estaría como ligado con el determinismo biológico? Sí, así es, ¿no? De hecho, todas las ciencias en algún momento de su historia han pasado por un determinismo biológico, ¿no? Casi todas, incluyendo la psicología, la sociología, la filosofía. Incluso en la filosofía se decía que las mujeres no pensaban, ¿no? Y las que pensaban es porque tenían algo mal, porque eran mujeres y por tanto no podían pensar. Sí, es el sello biológico y todo esto. Y también lo pasó, también le sucedió a la psicología, ¿no? En donde justamente al momento de ser, ¿no? De tener un sello biológico, te determina cierto tipo de comportamientos solo por el hecho de ser. Y lo que hacían estos tipos de estudio era comparar hombres y mujeres y el alcance de sus diferencias en términos de respuestas de comportamiento. Se hicieron muchísimas investigaciones con esta aproximación, ¿no? Hay muchas investigaciones en donde se comparaban situaciones estresoras entre hombres y mujeres para saber la reacción en términos de ira o la reacción en términos de coeficiente intelectual en la resolución de algunas problemáticas o la reacción en habilidades cognitivas y sociales. Sobre todo siempre se buscaba evidenciar que ese era el problema.
¿no? Que una ciencia buscara evidenciar que las mujeres, por ser mujeres, por eso este verbo ser con el cual se caracteriza esta primera aproximación, el hecho de ser caracteriza comportamientos y te da o no habilidades, ¿no? Y se encontraba, por ejemplo, o lo que se describiera, que las mujeres tenían menor capacidad de demostrar la ira, ¿no? Que los hombres. ¿Por qué? Porque eran mujeres, ¿no? O que en coeficiente intelectual las mujeres tuvieran, por el hecho de ser mujeres, menores habilidades de resolución de problemas o de conflictos o de creación de alternativas, etcétera, ¿no? Obviamente la fuerza, etcétera, ¿no? Pero esta primera aproximación implicaba justamente caracterizar a las personas a partir de este sello biológico, ¿no? Que fue una de las primeras aproximaciones que tuvo la psicología, y que estas investigaciones, volviendo a ser analizadas por esta estrategia metodológica de metaanálisis, ¿no? Se dieron cuenta que en realidad no había muchas diferencias, que más bien pensando en el sello biológico como una base fundamental de análisis y quitando todos estos estereotipos de género que implica también la visión de quien investiga, ¿no? Se dieron cuenta que con una nueva lectura de los mismos resultados no había diferencias significativas que implicaran o que decidieran que el sello biológico influía de manera directa en algunos comportamientos particulares, como puede ser el manejo de la ira, el coeficiente intelectual, las habilidades cognitivas o sociales o interpersonales, etcétera. Que el sexo en general no determinaba este tipo de diferencias, que más bien entre las personas había más similitudes que diferencias. Sin embargo, en donde se descubrían las diferencias, por eso es importante que las diversidades estudiemos, ¿no? Que las universidades no solamente estén llenas de heterosexuales, sino que también de lesbianas, de maricones, de trans, de no binario, etcétera. ¿Por qué? Porque las diferencias se basaban dependiendo de la mirada de quien investigaba y el tipo de instrumento que utilizaba, ¿no? Y también la edad de la persona que investigaba. Se dieron cuenta con esta estrategia de metaanálisis que esta primera aproximación, los resultados objetivos, arrojaban que no había diferencias en términos de respuesta de conducta, pero sí había diferencias en términos de marcos de interpretación dependiendo de la situación o de la singularidad que tenía la persona que investigaba, ¿no? En donde las personas o los psicólogos que tenían mayores edades, ¿no? Y que hacían este tipo de investigaciones con esta aproximación, de alguna forma legitimaban el sello biológico, ¿no? Cosa que no siempre sucedía con personas de menores edades o con otros tipos de instrumentos. Por eso siempre les he mencionado que quien investiga o identificar la situación de quien escribe, la singularidad de quien escribe, nos va a decir mucho de lo que escribe, ¿ok? Porque eso está demostrado en este tipo de experiencias, en donde utilizando como base el sello biológico y haciendo un metaanálisis, o sea, un análisis del análisis, ¿no? Se dieron cuenta en los resultados que no había grandes diferencias en los resultados en términos de comportamientos, pero que sí había diferencias en términos de la posición que guardaba la persona que investigaba, la edad y el instrumento que utilizaba, ¿no? Y ese es un dato que a mí me encanta relevar, ¿no? Porque yo soy de las personas que dice hay que identificar a quien escribe para entender lo que escribe, ¿no? Y por eso esta invitación también, que científicamente no está avalada, pero yo creo que va a estarlo más adelante, que las personas se ubiquen en sus textos, que aparezcan en sus textos, porque eso nos puede decir mucho de lo que está escribiendo y desde dónde lo está escribiendo. Y la demostración son esos tipos de estudios. ¿Ok?
¿Tienen algún comentario o alguna duda con respecto a esta primera aproximación? Bien. Borré aquí sin querer. Aprender. Bien. Hay una segunda aproximación en términos cronológicos, ¿no? Que se es considerada bajo una palabra que es creer, ¿no? Así como en la primera aproximación era definida a partir del ser, la segunda aproximación era definida a partir del creer, que aquí nos vamos aproximando un poco a lo que hemos ido debatiendo. Esta segunda aproximación basada en el creer establece que el sistema sexo-género es un factor estimulante o un factor de estimular. ¿Por qué? Porque lo que las personas creen, se los voy a decir de corrido y después voy parte por parte, lo que las personas creen de la percepción e interpretación de las conductas son un sistema modelador que elabora categorías en cualquier contexto. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de una segunda aproximación con base en el creer y no en el ser, está implicando que la interpretación de las conductas o lo que las personas creen que como una persona debe de conducirse es lo que implica las diferencias de género, no tanto el sexo. Y aquí estamos hablando también de otra etapa histórica y científica. En un primer momento era el sello biológico lo que determinaba las conductas en términos de género o en términos del sistema sexo-género. Y en esta segunda aproximación dicen, no es el sello biológico. Lo que determina el sistema sexo-género en términos de comportamiento es lo que las personas creen que debe ser cierto tipo de comportamientos dependiendo de la interpretación del sexo, ¿no? Por eso está con base en el creer. ¿Cómo creo yo que debe comportarse una persona, ¿no? Dependiendo de la ubicación en la cual se encuentre? Es decir, se estimula, ustedes deben de tenerlo muy, muy claramente, cuando hay niños, niñas, cuando hay infancias, ¿no? Cuando hay infancias, se les estimula de cierta manera dependiendo de lo que la persona cree que es esa otra persona infante. Y a partir de esa interpretación de lo que creo que debe de ser, es como se distribuyen recursos, espacios y se operacionaliza el concepto de sistema sexo-género, ¿ok? A partir de lo que yo creo que debe de ser. Por ejemplo, sentarse, ¿no? Lo que yo creo que debe de ser para los niños es que pueden sentarse con las piernas abiertas y estimulo ese tipo de comportamiento, ¿no? Por eso es el factor estimular desde la infancia. Pero si lo que yo creo que es esa infancia corresponde a una niña o a una feminidad, le voy a estimular el sentarse de manera apropiada a lo que yo creo que debería de desarrollarse. ¿Me explico? Por un lado era el sello biológico y en esta segunda aproximación se basa en las creencias. Ahora, este tipo de creencias como una estructura modeladora genera categorías en cualquier tipo de contextos, es decir, también es social y cultural, ya que esta creencia está basada en categorías como los esquemas de género, dependiendo de la singularidad sociocultural y contextual, genera guías de pensamiento y de comportamiento, y la variable estímulo no cómo difiere, como la gente cree que difiere, sino cómo se construye la realidad social. Es decir, el estímulo o la variable estímulo
no es necesariamente o no se basa sobre las diferencias en sí mismas, sino como yo creo que estas diferencias deben de operacionalizarse en términos conductuales, ¿no? Es decir, que la aproximación a través del factor estimular o de el creer, en términos de cómo yo creo que debe de comportarse cierto tipo de personas a partir del estímulo desde las infancias, se determina a partir de escalas de valores, de contextos, de un sistema cultural, etcétera, que produce guías de comportamiento y modelos de comportamiento a partir de este tipo de estructuras, que son más bien simbólicas. En la primera aproximación, estas diferencias son físicas, son biológicas, ¿no? Y aquí hacemos un salto impresionante, en realidad, para decir que estos pueden ser simbólicos, no necesariamente biológicos. Y aquí es donde vemos que opera lo simbólico, lo lingüístico, etcétera, y el contexto en general. Tenemos entonces que estos esquemas de comportamiento, lo voy a bajar porque no se ve, que estos esquemas de comportamiento o esquemas de género es aprender los códigos de la interpretación social, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos que se hacen con esta segunda aproximación. Es decir, desde pequeños, desde pequeñas, desde la infancia, nos enseñan a aprender los códigos de interpretación social y a partir de ese aprendizaje de códigos de interpretación de las sociedades es que desarrollamos guías de comportamiento y en donde anclamos lo que creemos que debería de ser el comportamiento de cierto tipo de personas y que se van modelando desde la infancia, ¿ok? Por eso se basa esta segunda aproximación en el creer, ¿no? Que es fundamental en términos de estructuras simbólicas y lingüísticas, sociales y culturales, que es uno de los principales elementos que se considera para hacer análisis de género, ¿no? Y que tiene que ver con esto, que son estas estructuras, son estructuras activas, cuyo contenido varía dependiendo de la cultura y cuyo contenido también van generando estereotipos de género. Vuelvo a explicar. Esta segunda aproximación de la psicología con el género, utilizando el concepto de sistema sexo-género, lo considera como un factor estimulante a partir del creer. Es decir, que en esta sociedad, en esta cultura, nos enseñan desde las infancias a interpretar la sociedad a partir de ciertos tipos de códigos de comportamientos, ¿no? Y estos códigos de comportamiento generan estereotipos. Y estos estereotipos lo que van construyendo en el imaginario de las personas son creencias de comportamiento, de cómo debe de ser el comportamiento de cierto tipo de personas que son estimuladas desde la infancia para que puedan seguir reproduciendo este tipo de comportamientos y a partir de ahí hacer las explicaciones, ¿no? Esto sobre todo es bien interesante porque esto también se cayó, no sé si ustedes recuerden o sepan de los casos de los hermanos gemelos, a uno de ellos le quemaron el pene siendo infante, haciéndole la circuncisión. ¿Saben de este caso? Sí. Ya, bueno, ahí es cuando se cae esta segunda aproximación, ¿no? Porque es como, y ahí es donde se debate. Dime. ¿A él fue al que le reasignaron como el sexo? Sí, o sea, no sé si fue una reasignación, o sea, no sé si esa es la palabra, pero le quemaron el pene y le hicieron una vaginoplastia, por decirlo de alguna manera, y educaron a la persona, ¿no? De acuerdo a esquemas de comportamiento de cómo debería comportarse una niña, ¿no? Pero la educaron bajo un engaño, sí. Sí, pues se suicidó, de hecho. En su adolescencia se suicidó. Profe, cuente bien porque yo no conocía ese caso. Cuente bien. Sí. En Estados Unidos me parece que es,
nació, eso fue como en los 70s, más 70s, 80s, nacieron unos gemelos, ¿no? Una niña y un niño. Al hacer la circuncisión le quemaron el pene. Te lo estoy contando así súper rápido, ¿no? Porque es mucho más extensa. ¿Pero Y fue como le... una negligencia médica o fue a propósito? No, fue un error de procedimiento, ¿no? Profe, Y, creo que estaban como probando una máquina nueva y como que se les pasó la mano con la energía y le cauterizó casi todo el pene. Sí. Y bueno, lo que hicieron como forma de resolver el tema es educar a esta persona, a este niño, o sí, a este ser, como niña, desde la infancia. Le dijeron que se tenía que comportar como niña desde la infancia. Así te estoy hablando, no sé, 2, 3 años, ¿no? Y esta persona se consideraba niña porque así había crecido. El problema estuvo cuando entró a la pubertad y que hubo toda una serie de cambios hormonales, psicológicos, etcétera, ¿no? Y a pesar de que lo habían educado como niña, ¿no? Había una autopercepción que no coincidía con como la estructura educativa que había tenido, ¿no? Entró en un conflicto muy fuerte, ¿no? Porque no entendía qué pasaba con su identidad, ¿no? En términos que había una autopercepción distinta a lo que le decían que era, y lastimosamente este ser terminó suicidándose, ¿no? Eso, en Gracias. resumen. Sí. El caso está muy bien documentado, de hecho hay libros enteros del caso, ¿no? Y sobre todo desde la psicología hay mucho escrito. Foucault también escribió sobre eso, me parece. Entonces, es bien interesante el caso, ¿no? Y un poco lo que aquí hacen, o lo que yo relevo con este caso, es de que hay una estructura que nos enseñan a interpretar la realidad social a partir de códigos conductuales. Y a partir de esos códigos es que como sociedad interpretamos la realidad. Y muchas veces esta interpretación implica la generación de estereotipos de género. Y estos estereotipos de género estimulan, lastimosamente, pero esto sucede en casi todas las sociedades occidentales, estimulan normas de comportamiento a partir de una creencia, a partir de cómo creemos que debe de comportarse cierto tipo de seres humanos, ¿no? Por eso esta segunda aproximación a partir de el creer, en donde el primero es el ser, sello biológico, y el creer en términos de estructuras. Ojo, ambas, el ser y el creer como aproximaciones de la psicología al género, hablan de elementos que están por fuera de la persona, que no depende de la persona. Estos dos elementos son estructuras que existen antes que nosotros aparezcamos en este planeta y que seguirán aun cuando nosotros ya no estemos en este planeta, ¿no? Eso es interesante que lo comente porque vamos a ver la tercera aproximación, ¿no? Voy a borrar. ¿Dónde está? Oh. Profe, ¿usted va a subir una foto de esta pizarra? Sí, ya tomé la foto. Ah, ya, gracias. Bien. Existe una tercera aproximación, que es la que a mí más me gusta, pero no les tiene que gustar a ustedes. Esta tercera aproximación es interpretar el sistema sexo-género
como actividad. Profe, ¿Sí? no se ve la pizarra. ¿No se ve? Ah, es que está muy arriba. Ya, perdón. Por ahí sí. Es decir, el sistema sexo-género, ¿no? Se desarrolla a partir de la interacción social. Profe, ¿cuál es el título? Que yo no lo alcanzo a ver. Género y psicología, 40 años. Ah, Rayé. Ya. Bien. Género y psicología, 40 años. La tercera aproximación es la utilización del sistema sexo-género como actividad, es decir, a partir de la interacción social que se evidencia en la interacción familiar, social, laboral, afectiva, etcétera. Afectiva, comunitaria, etcétera. Este tipo de aproximaciones son bien interesantes porque se basan en el hacer. La primera que vimos, la primera aproximación era el ser, sello biológico. La segunda aproximación es a partir de el creer, es decir, la interpretación de cómo deben de ser las conductas. Ambas fuera de la persona, ¿no? Como agentes o elementos, factores externos. Y esta tercera aproximación es desde el hacer, es decir, que el sistema sexo-género no opera, desde esta aproximación de la psicología al concepto de género, no opera a partir del sello biológico y no opera a partir de las creencias o estereotipos de género y comportamientos, sino que el sistema sexo-género opera a partir de la interacción social, de hacer el género. ¿Quién nos ha hablado de esto con anterioridad? Amalia, ¿recuerdas quién nos ha hablado de hacer el género? no me acuerdo, profe. ¿Para qué le voy a mentir? Y no mientas, mejor aprendamos, es decir, no sé y aprendamos, ¿no? Cristian, ¿tú te acuerdas? ¿Quién nos ha hablado de hacer el género o algo aproximado? Simone de Beauvoir, ¿ok? Con el hacer, no se nace mujer, se hace mujer, está hablando de hacer el género, ¿no? Es decir, el género o el sistema sexo-género no se operacionaliza a partir del sello biológico y no se operacionaliza o no únicamente a partir de las creencias y comportamientos, sino que se operacionaliza a partir de hacer el género. Hagamos el género. ¿Cómo se hace el género? A partir de las interacciones sociales, es decir, a partir de interacciones familiares, sociales, laborales, afectivas, etcétera, que obviamente se encuentran circunscritas en un contexto social, cultural, político, etcétera, ¿no? Pero esta, a diferencia de las otras, abre la posibilidad. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda aproximación estaba inscrita en ¿qué? Estaba inscrita en, lo voy a poner en rojo, en un sistema binario, ¿no? La primera y la segunda, ya que la primera era el sello biológico, en donde en todo caso podría haber, no sé, 3 sexos, ¿no? Que es el intersexual, macho y hembra, ¿no?
son los que yo conozco que existen en términos de sexo, ¿no? Y lo mismo que en la segunda aproximación, que era creencias de comportamiento a partir de estereotipos de hombre o mujer. Sin embargo, hacer el género es distinto. Es decir, rompe con este sistema binario y abre las posibilidades amplias, abre amplias posibilidades dependiendo de las diversidades de existencia que existan en un territorio determinado. Y a mí eso me parece maravilloso, ¿ok? Es decir, romper con este binarismo y entender el sistema sexo-género como el hacer el género. Y hacer el género va a depender, entre otras cosas, que ahora les voy a explicar o les voy a compartir, implica interacciones sociales, familiares, laborales, afectivas, etcétera, en un marco cultural y social específico, ¿ok? Si quieren investigar más, existe mucha literatura, sobre todo en inglés, ¿no? Y lo van a encontrar como doing gender, ¿no? Así lo van a encontrar. Doing gender, que es hacer el género. El género se va haciendo a partir de esta perspectiva, ¿ok? Y pone énfasis en los procesos de construcción de significados entre hombres, mujeres, diversidades y el contexto. ¿A partir de qué? De singularidades. Singularidades. Bien, estos procesos de construcción de significados está enmarcado no solamente en términos socioculturales, sino que también en términos personales, es decir, a partir de la singularidad, en donde esta tercera aproximación le da poder al sujeto, el sujeto genérico en términos filosóficos y políticos, cosa que la segunda y la primera aproximación no realizaban. En esa tercera aproximación de la psicología al género, pone al sujeto con un espacio de decisión y de poder que son estructuradas a partir de lo familiar, lo social, lo laboral, etcétera, enmarcado en un contexto, cosa que en las aproximaciones anteriores no lo tenía, ¿no? Ahora, aquí viene como la definición que la voy a anotar tal cual, porque mi memoria a veces no es muy buena, y dice... además, es importante algo aquí que se me había pasado. Es decir, considera los actos, ¿no? Los actos en esta tercera aproximación responden que no solamente se siguen estereotipos de género, sino que los actos son diferenciados dependiendo tanto de la autopercepción, de la construcción, del hacer diario, el género, ¿no? A partir de diferentes contextos. Aquí lo que menciona o lo que hace invitar es de que el acto de género o hacer el género no puede ser lo mismo en todos los espacios en los cuales las personas interactúan, ¿no? Por supuesto que puede haber cierta regularidad en el acto de hacer el género, pero que es muy probable que encontremos diferencias. Y esto lo releva sobre todo las teorías de género trans, ¿no? En donde el acto de hacer el género trans, ¿no? Va siendo diferenciado dependiendo de la etapa del ciclo vital en el cual se encuentran las personas. ¿Por qué? Y aquí es importante el tema del acto, ¿no? En términos breves, lo que mencionan las teorías de género trans, ¿no? Que están cada vez siendo más importantes, es de que cuando una persona construye su
identidad trans pasa por varios episodios de hacer el género, en donde en un principio podría pensarse que es un ser masculino que tiene comportamientos muy masculinizados en algunos espacios, pero muy feminizados en otros, y conforme va creciendo y se va empoderando, va ocupando más espacios feminizados que masculinizados. Sin embargo, esto no continúa así en el tiempo. Cuando se llega a la vejez, hay una, para las que sobreviven, porque sabemos que sobre todo las mujeres trans, la edad promedio de vida es entre 35 y 40 años, y las que están arriba de los 40 son sobrevivientes, ¿no? Y las que sobreviven se trasladan de nuevo a espacios mucho más masculinizados y de alguna manera van resignificando la feminidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las mujeres trans sobrevivientes regresan a su expresión de género un poco más masculina, ¿no? No tanto como el estereotipo de género femenino, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque dado el nivel de discriminación y de transfobia que existen, y dado que están en un ciclo vital en donde tienen menor fuerza, de alguna forma se protegen haciendo este cambio de espacio, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la tercera aproximación y de las singularidades y de los actos, decimos que las personas no tienen actos o no hacen exactamente los mismos actos de género en todos los espacios en los cuales participan, ¿no? Hay estructuras que pueden verse como una generalidad, pero en realidad tenemos actos diversos dependiendo de los espacios en los cuales nos encontramos y sobre todo los roles que desarrollamos o desempeñamos en ciertos espacios, ¿no? Entonces vuelvo al concepto de actuación social. Con un emismo, y atendiendo a otras personas, como audiencia. Así cada cual crea y construye su género. Bien, ¿a qué nos referimos en hacer el género en términos de actos, ¿no? Y aquí se los voy a explicar, eso es literal, ¿no? La actuación social o el acto en términos de la construcción del género, de hacer el género, que es constante, ¿no? La actuación social con uno mismo y atendiendo a otras personas como audiencia. Así cada cual crea y construye su género. Lo que quiere decir es de que atendiendo esquemas socioculturales, ¿no? Las personas hacen el género considerándose como actos, teniendo a las otras personas no necesariamente como determinadoras de mi género o del sistema sexo-género, sino que también pueden ser audiencia, en donde pueden observar mi hacer de mi propio género. ¿Explico el salto? ¿Logro transmitir la idea? ¿O queda confusa? Díganme. Sí, profe, a mí no me quedó tan claro. Ya, bien. Retomo. La tercera aproximación, consideremos la primera, sello biológico, la segunda, la creencia, o el ser, el creer y llegar a esta tercera que es el hacer, ¿ok? Cuando hablamos de esta tercera aproximación del sistema sexo-género en términos de hacer, hablamos de que el sistema sexo-género o el género es una actividad que se hace, que es como el doing gender, ¿no? Es decir,
no está determinado por un sello biológico y no está necesariamente determinado por una creencia de comportamiento, sino que el género es un acto que se hace constantemente a partir de las interacciones sociales, y en donde estas interacciones sociales no determinan tu construcción de género de manera total. Obviamente hay un porcentaje o cierta influencia en tu construcción de género dado el contexto sociocultural, sino que también existe, dentro de esta tercera aproximación, existe la capacidad de las personas de hacer su género teniendo al resto de las personas como observadoras, como audiencia que ve mi construcción de género. ¿Por qué es importante y por qué relevé en la experiencia o las posturas de las teorías feministas o de género trans? No, porque si no hablamos de la posibilidad de hacer mi género y colocar a las personas externas como audiencia, las identidades diversas no existirían, y no existirían de nada, porque nos aplastarían de una manera cruel, ¿no? Entonces, tener la postura de que existe una influencia sociocultural, pero también existe la posibilidad de que las otras personas sean audiencia y que observan mi construcción de género en mi hacer, es una posibilidad real en esta tercera aproximación y que permite la visibilización de géneros diversos, ¿no? Permite que las experiencias de vida diversas se releven, dado que en las otras dos aproximaciones el sistema era binario, o te comportas como hombre o te comportas o como masculino o como femenino, y solamente había estas dos. Sin embargo, en esta tercera aproximación de hacer el género, cada persona hace su identidad, ¿no? Como su comportamiento de género a partir de las interacciones que realiza, ¿no? Y eso abre la posibilidad de que el resto de las personas sean consideradas como audiencia, que observan mi hacer el género a partir de mis propias interacciones sociales, ¿no? En donde yo decido qué tipo de interacciones construir, con qué tipo de espacios y personas, ¿ok? Sí, Amalia. Y si cambia la audiencia, cambia mi forma de dar como conocimiento de mí, si es que hay como diferentes tipos de audiencia. Sí, y es bien interesante esto que preguntas, ¿no? ¿Ustedes tienen amistades trans o no binarias o ustedes mismos? Se los pregunto por qué. Si alguna de ustedes es no binaria o trans, etcétera, yo les preguntaría si su comportamiento es el mismo ahora que están en cuarentena que cuando estaban fuera. ¿O cómo se imaginan esto? Yo creo que uno en la casa se reprime más. Y esa es la respuesta. Sí, dependiendo de la audiencia también cambia la interacción, en donde las personas trans, no binarias, etcétera, hacen su género, y me encanta esto, hacen su construcción de género a partir de interacciones con grupos específicos en donde se sienten con mayor libertad de hacer su propio género, ¿no? Y en donde obviamente va a haber un montón de personas, ¿no? Conservadoras, no conservadoras, que van a ser la audiencia, que te van a señalar, que te van a intentar reprimir, etcétera, pero eso no implica que tu hacer el género de tu propio género se detenga. Este sigue continuando con más o menores conflictos, pero continúa dependiendo también del tipo de interacciones que tú decidas hacer, ¿ok? Y obviamente las personas no binarias, trans, etcétera, cuando están en sus casas, hacen su género de manera distinta. ¿Por qué? Porque su expresión de género
no es igual que era antes de la pandemia o no era igual antes de estar en cuarentena, ¿no? Porque la interacción y la audiencia es distinta. Pero eso no quiere decir que renuncien. Hacen su género en interacciones online, virtuales, etcétera, con otras estrategias de interacción. Por eso es interesante y muy importante esta tercera aproximación, ya que le da poder a las personas. Es decir, el género se hace en las interacciones constantes y en donde tienes una diversidad de audiencias, ¿no? Que te van a permitir o poner obstáculos, pero eso no quiere decir que el hacer se detenga si tienes un alto nivel de estrés o de hostilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que este género se sigue haciendo constantemente. Obviamente a partir de una estructura cultural, política, etcétera, ¿no? Que te da el marco de acción. ¿Ayudé a transmitir mejor la información o quedó más confuso? Sí, quedó más claro para mí. El resto... Que pienso que de repente es como directamente proporcional como el grado de libertad de expresión con el grado de agresividad que puede tener esa audiencia o que ponga como en peligro mi sobrevivencia. Obviamente siempre se sigue construyendo, pero me imagino que va a haber momentos como críticos en donde la persona suprime al máximo su libertad de expresión para zafar. Para sobrevivir. Sí. Y adivinen quiénes son en términos de figura, de género, las figuras que ofrecen mayor resistencia al hacer otros tipos de género. La masculinidad hegemónica, ¿no? Es la que tiene mayores resistencias. De hecho, los hombres hegemónicos convencionales son los que más actos de violencia y asesinato tienen sobre estos actos diferenciados de construcción del género, ¿no? ¿Por qué? Porque ven amenazado su privilegio, ¿no? Porque son cuerpos y experiencias de vida que, una, no entienden, y dos, como no la entienden, no la pueden controlar del todo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con algo que no puedo controlar? Hay que eliminarlo o disminuirlo a su mínima expresión, ¿no? Que es mucho de lo que sucede en los hogares de las personas no binarias, de las personas trans, etcétera, ¿no? Y que una persona con estas identidades asume el costo para sobrevivir, ¿no? Pero eso no quiere decir que su construcción de género se detenga, se sigue haciendo, se hace todo el tiempo con las interacciones que tenemos. Bien. ¿Hay algún otro comentario? Porque esto tiene más, no se queda ahí solamente. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Saben qué? Antes de abordar, hacemos un break para que igual me dé tiempo de anotar todo en la pizarra. Podemos hacer un break ahora y regresamos a las 3:40. ¿Les parece? Sí. Ya. Entonces... ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí lo logro.
Profe. ¿Sí? Hola. Hola. Mira, que
estaba viendo un texto que tengo de la Simone de Beauvoir que se llama, o sea, de la Judith Butler, perdón, que se llama Actos performativos y constitución del género, que lo estamos leyendo para la tesis que estamos haciendo con mis compas. Y hay una parte que habla como exactamente de lo que estaba hablando de los actos y que me llamó mucho la atención, ahora lo estaba revisando, que dice que el cuerpo no es una identidad en sí misma, sino que es una materialidad que está en constantemente cambios o en una constante dramatización, como lo propone Butler. Y que en esta materialización, o sea, en esta dramatización es la materialización de las posibilidades que se puede hacer. Y hay una cita que me gusta mucho, que me gustaría compartírsela, que como que asocia también a lo de Beauvoir, que dice: con materialidad intencionalmente organizada, el cuerpo es siempre una encarnación de posibilidades, a la vez condicionadas y circunscritas por la convención histórica. En otras palabras, el cuerpo es una situación histórica, como lo declara Beauvoir. Es de una manera de ir haciendo, dramatizando y reproduciendo una situación histórica. Y se la quería compartir porque me hacía mucho sentido como en el hecho de que uno conforma a través del propio hacer el acto del género. Y eso, como que quería compartírsela. Es bacán, es bacán. A mí se me erizan los vellos, de verdad, cuando encuentro como, no sé, cuando una lee y empieza a decir, ¡ah! Claro, yo ya sabía esto, pero no sabía cómo decirlo, como lo entiendo perfecto, porque yo llegué a ese conocimiento también de otras maneras. Y claro, sobre todo cuando una persona se ve, dices, claro, somos actos. Y cuando Butler se refiere al drama, ¿no? Es justamente esta situación dramática, histórica y contextual en donde el sistema de género binario impone normatividades que no pueden ser materializados, que no pueden ser esta normatividad materializada con el tipo de corporalidad y actos que tú quieres desarrollar, ¿no? Por eso es un drama, ¿no? Porque impone cierto tipo de normatividades que ya no operan además, ¿no? Y por eso me parece súper importante esta tercera aproximación que abre la posibilidad de decir, a ver, la materialización de este drama en mi acto corporal o en mi acto performático, ¿no? Responde a la ruptura de esto, ¿no? Como de lo anterior, e ir viendo que el género lo voy haciendo y lo voy a ir haciendo y resistiendo también, ¿no? Está súper chida ¿de qué página es? Porque yo tengo ese libro y quiero subrayarlo. Tengo todos mis libros rayados. Es la página 299 o 300, si es que no me equivoco. Creo que es la 300. Yeah. Sí, es de la 299 a la 300. Buenísimo, porque igual cuando me toque dar, bueno, no sé si más adelante me toca dar esta clase después con este tema, igual podría relacionar autoras. Sería bacán. Profe, ¿Sí? ¿vamos a ver a la Judith Butler en algún momento? No. Oh. No sé. No. La asignatura está temas de salud y Butler no tiene tantas cosas a salud como tales, ¿no? Entonces, y se supondría que tendría que gestionarse, o no sé si exista, una materia que hable sobre teorías de género, porque esta asignatura no es precisamente de teoría de género. Y yo estoy metiendo mi cuchara en realidad con los temas de teoría, pero debería existir un ramo que sea teorías de género y ahí nos iríamos con Kristeva, con Bejavi, con la Butler, con así estas grandes teóricas y las teóricas afrodescendientes también, que tienen otra batería conceptual bien interesante, ¿no? Entonces, pero no. Voy a ver si puedo meter alguno así como de refilón
podría ser el intento. De hecho, hay la última videoconferencia que dio Butler, que fue la semana pasada, y está subtitulada, la dio online para la UNAM. Les voy a conseguir el link y se los voy a poner en el aula virtual, ¿no? Que es la última conferencia que dio Butler sobre la situación pandémica. Es bien interesante. Y también la semana pasada, o antes, no me acuerdo, una compañía de bibliografía de culturas afrodescendientes. Y colgué un link en el aula virtual de psicólogos afrodescendientes de Brasil. Los textos vienen en portugués, pero no es tan difícil leerlo. Continuamos. Tenemos entonces que en esta tercera aproximación tenemos que la operacionalización del género se hace a partir de interacciones, ¿no? En donde, por supuesto, estas interacciones están reguladas por un marco sociocultural. Sin embargo, este acto, ¿no? Incluso, como también puede decirlo la Butler, este acto performático de materialización en estas corporalidades, ¿no? Que da tercera aproximación, son más abiertas y basan este sistema binario, ¿no? Que eso me encanta porque abre esta posibilidad, le da poder a la persona para poder construir su género a partir de estas interacciones en donde el género se hace constantemente, un poco también en esta línea existencialista de Beauvoir, ¿no? Y estas interacciones se basan sobre la aproximación en tres elementos, ¿no? El elemento sociocultural, que es súper importante que cuando vayamos a hablar de género en tiempos modernos, siempre, lastimosamente, pero siempre debemos de considerar la influencia que tienen los mass media o las redes sociales o los medios de comunicación, porque vivimos actualmente es difícil hacer estudios de género sin considerar el impacto que tienen las mass media o las comunicaciones en masa, incluyendo redes sociales, en las construcciones de los géneros o de los roles, etc. Entonces, existe una mass media, existe la ciencia también que va abriendo estas posibilidades y existen también los estereotipos. Es decir, el hacer el género analizado bajo la perspectiva sociocultural implica, por lo menos, involucrar estos tres elementos, que es el mass media y la gente que tiene amistades o que son trans, conocerán y me podrán decir la influencia que ha tenido RuPaul en la construcción de muchas normatividades de género, ¿no? Y que tiene que ver con la mass media, que tiene que ver con el impacto que tiene en el hacer el género en las propias diversidades, que ese es todo un tema de análisis, ¿ok? Y está el mass media. Además, el mass media parece que es un elemento súper interesante en las redes sociales en estudios de género. ¿Por qué? Porque las redes sociales, la mass media, no pertenece necesariamente al contexto cultural en el cual se encuentra, está más allá, no está ni siquiera en el territorio, sin embargo, influencia igual o mayor que los elementos socioculturales que se encuentran en la persona. Lo digo de nuevo, la influencia, la importancia que tienen los mass medias o la comunicación en masa, redes sociales, etcétera, en el género puede tener mayor influencia
que los elementos que están alrededor de la persona, los más media, no pertenecen necesariamente a un contexto específico, sino que pertenecen a muchos conceptos desde y configurando también estereotipos, ¿no? El hacer, el género. Y es un ejemplo de ello, ¿no? Como más media genera estereotipos en donde también genera estrategias diversas de hacer el género, ¿no? De hecho, también hay el tema de Paul es muy interesante en términos de que ha permitido abrir y visibilizar también otras posibilidades de hacer el género a partir del acceso que se tiene en las redes sociales, a partir de también la generación de estereotipos, etcétera, ¿no? Que el hacer el género en un elemento sociocultural implica por lo menos pensarlo dentro de esos tres elementos: la ciencia y la generación de estereotipos. Existe otro elemento dentro de esta tercera aproximación de hacer el género que consiste en comportamientos diferenciados en las interacciones. Pueden ser con los tonos de voz, las interacciones con las personas y los comportamientos. El tercer elemento que me es más importante que tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Es esta fuerza que esta tercera aproximación a la psicología del género le da al sujeto, esta posibilidad que tiene el sujeto de autodefinirse. Y se autodefine a partir, por supuesto, de normas culturales. Sin embargo, el hacer el género también es una postura política. ¿Por qué? Porque hacer el género implica, en términos de autopercepción, ¿no? Implica mover los límites del género, como esta fuerza que empuja y que construye nuevos límites con la intención de que estos límites sean amplios. Hacer el género, que efectivamente está influenciado por una estructura sociocultural, implica al tiempo de ser determinado o determinada la persona, determinar el género y expresar el género de manera distinta, ayuda a empujar estos límites, ¿no? Escenarios, ¿no? Para poder hacer que ninguna persona riesgo. Es la importancia de la tercera aproximación, sobre todo en términos individuales. La autopercepción y hacer el género implica también mover estos límites estrechos que forman nuevos límites, por supuesto, pero que vamos ampliando poco a poco en procesos históricos. Y es por eso que afortunadamente vemos todos estos géneros que se hacen constantemente. De otra forma no los veríamos, estarían invisibilizados. Eso. ¿Tienen algún comentario al respecto? Otra cosa, perdón que se me olvidaba y es importante. Pasó. Bien. Cuando hablamos de hacer el género. ¿Alguien sí? Sí, profe, es que se escucha medio mal en mi computador. Tenía una duda. Uno era el ámbito sociocultural, el otro era los comportamientos diferenciados. ¿Y cuál era el segundo? Que ahí como que se me cortó. Que la persona realiza. El tercero es el individual, como el autoconcepto, como la autopercepción. Ya, muchas gracias. Sí lo tenía anotado, pero como que pensé que era asociado a lo mismo. No. Profe,
¿Se escucha? Es que yo también escucho muy entrecortado. No sé si será un problema de mi internet, pero si podía repetir esos 3 últimos conceptos porque escucho muy mal. Igual escucho mal. Ya, bueno, está el elemento, en esta tercera aproximación, elementos a considerarse para el estudio. Hay más, pero estos son como los básicos. Uno es el género a partir de elementos socioculturales en donde se estudia la influencia de la masa media o de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que permite mucho otro tipo de interacciones, ¿no? Y también el hacer el género a partir no solamente de relaciones cara a cara o vis a vis, sino a partir también de la ojo, el tema de la virtualidad en la construcción de género a partir de esta tercera programación que consiste en hacer el género es algo que está súper poco estudiado, ¿no? Sobre todo ahora en temporadas pandémicas, cómo las redes sociales ayudan a mantener estructuras de género que rompen con el binarismo y que permiten hacer el género, y la influencia de las redes sociales y la comunicación en redes sociales es algo que hasta ahora no, por lo menos yo no conozco ningún estudio. A lo mejor existen, pero no, yo no he sabido de ninguno. Estaría bueno que se investigara, ¿no? Entonces, es el sociocultural, el interactivo, que tiene que ver con comportamientos diferenciados en las interacciones que se tienen constantemente, y el individual, que desde mi punto de vista es el elemento más importante dentro de esta tercera aproximación que consiste en el hacer el género, porque el elemento individual refiere al autoconcepto. Referirnos al autoconcepto le da a la persona la posibilidad de decidir su acto, su hacer, ¿no? Es decir, que al darle la posibilidad de definir su interacción, por tanto, su acto, es decir, su hacer el género, también le da la posibilidad de romper la estructura binaria, ¿no? Es decir, yo decido en términos de autopercepción cómo voy a construir mi género, cómo voy a hacer el género a partir de mis interacciones, rompiendo, ya que me diste la posibilidad, puedo romper entonces con este sistema binario y abro múltiples posibilidades de hacer el género. Y yo les hablaba de del elemento individual como una posibilidad de ir ampliando los límites, ya que al tener este poder de autodeterminación, de hacer el género, dependiendo de las interacciones que yo decida hablar, también voy a estar ampliando los límites, ¿no?, socioculturales, abriendo cada vez más la posibilidad, ya que el hacer el género es como un elemento político de romper con lo binario también, porque yo decido cómo hacerlo, porque tengo una audiencia que puede ser amable u hostil, pero que esa amabilidad o hostilidad no va a detener mi hacer constante, que tiene que ver con mis propias interacciones. ¿Sí? Sí, ahí me quedó mucho más claro. Muchas gracias. De nada. Bien. Y por supuesto, este hacer el género es una constante y continua negociación y recreación, ¿no? Es decir, hacer el género, ojo, no estamos hablando de identidad, estamos hablando de género, del sistema, que es algo que hemos estado definiendo previamente. Es decir, a ver cuál, no sé si vamos, ¿estás por ahí?
ese género, ojo, estamos hablando de género y no identidades, estamos hablando de posiciones, de espacios, etcétera, a partir de roles, etcétera, todo el género, ¿no? Responde también a una continua negociación y recreación, es decir, los roles y las actividades, los haceres que vamos desarrollando también va a ir cambiando con el tiempo, y por eso es una constante negociación y recreación, ¿no? De irse recreando en el tiempo y en los espacios, dependiendo de los recursos en los cuales uno puede alcanzar. Profe, no le escucho nada. Ahora sí. ¿Sí? Profe, creo que tiene mala señal. No puede ver el internet, es que de verdad lo escucho súper entrecortado todo y no lo estoy entendiendo casi nada. Profe, yo igual. Voy a intentar. Igual. Sí. La voy a poner en otro lugar, más cerca del módem. ¿Me escuchan mejor? O sea, se escucha un poco más fluido, la vista todavía está media mala, pero se escucha más fluido. A ver, ¿cómo hago? A ver, esperen. Voy a Quizás Voy tenga a mucho... Pero yo creo que más que el lugar debe ser el internet, profe. Sí. No creo que aunque se siga corriendo. Vale, te amo. Bueno, pues, Yo lo que más. voy a hacer. Ya. ¿En qué parte te quedaste, Ana? Uf, la verdad es que llevo así como 3-4 minutos, pero pensé que era yo hasta que me habló un compañero y descubrí que éramos todos. De hecho, ahora tiene la imagen pegada. El momento me interesa más que la foto de aula virtual que escuchen y se escucha. ¿Bien? Profe, no se le entendió nada. Perdón, profe, pero no lo entendí absolutamente nada. Profe, yo creo que es mejor no continuar con la clase porque el segundo bloque no he escuchado nada. ¿En serio? Sí, De profe, verdad, de yo verdad. también. Desde que empezó el segundo bloque, le entendí como 3 palabras y nada más, y varias compañeras igual. Yo pensaba que era mi internet, pero caché que no. Profe, pero ¿tiene Windows? Sí. Ya, podría, tal vez tenga muchas cosas que tienen acceso a internet prendidas, eso también influye en la red. Podría apretar control al suprimir y quizás cerrar como todos los programas que inviertan internet, aparte de Times. Otra opción quizás es apagar el wifi del celular y así como ir desconectando cosas para que la señal sea más fluida. Voy. Estoy apagando los equipos. Tampoco, no. Pero veamos. A ver. ¿Escuchan ahí? Un poquito. Ya. Hagamos lo siguiente. Vamos a dejarlo hasta acá. Estamos terminando. Pero antes, que alguna persona pueda anotarse para la actividad inicial de la siguiente clase, que es la de los movimientos. ¿Quién se anota? Amalia.
Sí, yo lo hago. Ya, genial. Esta es una. Lo otro, vean sus notas y cualquier cosa lo podemos conversar, ¿no? De hecho, hay un equipo que me escribió que me gustaría que se quedara al final. Y si hay alguna otra opinión, lo vamos viendo por correo electrónico. Ojalá que pueda hacer durante esta semana. Profe, ¿en qué parte están las notas? El link, ustedes adjuntaron su trabajo, ahí les puse el feedback. Ah, ya, gracias. Eso, ¿no? Bueno, no quiero terminar. Esperen, antes de terminar, solamente quiero decir que las investigaciones que han hecho se han hecho únicamente en personas blancas, clase media, ¿no? Blancas, clase media y ¿qué otra cosa? Y occidentales. No hay investigaciones todavía. La tercera aproximación en afrodescendientes, por ejemplo, en indígenas. Así que hay tanto. Eso, no sé si contar algo para ir cerrando. Profe, ¿existe la posibilidad de que la otra semana podamos abarcar un poco lo de este segundo bloque para poder tener una idea más clara de lo que estaba hablando? Sí. Gracias. Eso. Quedamos pendientes entonces para la siguiente sesión. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien, gracias. Cuídense. Gracias, profe, cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Chao. Cuídense. Solo el equipo que me escribió se puede quedar, por favor. A Chao, ver si profe, logramos. que esté bien. Chao. Chao, profe, cuídese mucho, que esté bien. Gracias. Cuídense mucho.